Ni siquiera puedes pagar tu propio alquiler, se rió mamá en el Día de Acción de Gracias. Qué vergüenza para la familia. Deja de fingir que tienes éxito, añadió papá. Asentí con calma, tienen razón. A la mañana siguiente, llamé a Banorte, cancelen las transferencias mensuales de 86.500 pesos. Su teléfono empezó a vibrar. Toda familia tiene su dinámica, y la nuestra no era diferente. Yo tenía 29 años, trabajaba en lo que mi familia consideraba un trabajo de mentira en marketing digital, y vivía en lo que ellos llamaban un diminuto apartamento al otro lado de la ciudad. Mi hermano mayor, Mateo, tenía el puesto de abogado corporativo que ellos entendían, la casa en San Pedro Garza García que respetaban y la esposa que los impresionaba en las reuniones. Hacía mucho tiempo que había aprendido a mantener mi situación financiera en privado. Cuando empecé mi agencia digital 3 años antes, la familia lo desestimó como si estuviera jugando en la computadora. Cuando los clientes empezaron a pagar mucho dinero por campañas en redes sociales y desarrollo de sitios web, nunca corregí sus suposiciones. Cuando el negocio creció a 6 cifras anuales, y luego a múltiples 6 cifras, mantuve la misma actitud humilde que me había protegido de sus expectativas durante toda mi infancia. El jueves antes de Acción de Gracias, estaba revisando los informes trimestrales cuando sonó mi teléfono. Sofía, mañana traes el postre, anunció mamá sin preámbulos. Y asegúrate de que sea comprado en la tienda. No queremos otro desastre como tu intento casero del año pasado. Por supuesto, respondí, marcando otro pago en mi hoja de cálculo de seguimiento financiero. La transferencia mensual a la cuenta terminada en 7.834 se había realizado con éxito, tal como lo había hecho durante los últimos 36 meses. Y vístete apropiadamente, continuó. Mateo va a traer a su nuevo cliente y queremos dar una buena impresión. Intenta no mencionar ese trabajo tuyo. Esa noche, elegí un sencillo vestido negro de mi armario, nada que atrajera la atención o preguntas sobre dónde podría permitirme tales cosas. Había aprendido a vestir con sencillez para los eventos familiares para mantener la imagen que tenían de mí como su hija menor con dificultades que no lograba encarrilar su vida. El trayecto hasta su casa en San Pedro Garza García duraba 25 minutos desde mi apartamento en el centro. Había elegido vivir específicamente en la ciudad, en un edificio que ellos considerarían sospechoso, para mantener su percepción de que apenas llegaba a fin de mes. La verdad era que mi loft estaba en uno de los distritos más caros, con ventanales de piso a techo y vistas al Cerro de la Silla, pero nunca me visitaban para verlo. Llegué exactamente a las 5:30, con una tarta de calabaza de la pastelería que ellos preferían. La casa se veía impecable, como siempre. Mamá había vuelto a pintar la sala de estar, había instalado nuevos suelos de madera en el comedor y había renovado los electrodomésticos de la cocina desde mi última visita. Las reformas eran preciosas y caras. Ahí está, exclamó papá cuando entré. Nuestra pequeña emprendedora. La palabra destilaba una suave burla, de la misma manera que describiría el puesto de limonada de una niña. Mateo estaba junto a la chimenea, con un traje que probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente, hablando animadamente con un distinguido hombre mayor con un atuendo igualmente caro. Sofía, me llamó Mateo, ven a conocer al señor Pérez. Está pensando en algo de marketing para su firma. El señor Pérez me extendió la mano cortésmente, aunque pude ver el desdén en sus ojos cuando observó mi vestido sencillo y mi apariencia discreta. Mucho gusto. Mateo me dice que haces algo de trabajo con computadoras. Algo así, respondí con una sonrisa. Principalmente sitios web para pequeñas empresas. Asintió, perdiendo ya el interés. Bueno, sigue así. Todo el mundo necesita un pasatiempo. Mateo se rió y desvió la conversación de nuevo hacia asuntos legales mientras yo me dirigía a la cocina, donde mamá orquestaba los preparativos finales de la comida con precisión militar. Pon la mesa para 8, me ordenó, y usa la vajilla de diario para ti. Guarda la porcelana fina para los invitados importantes. Obedecí sin rechistar, colocando el servicio de mesa desigual que me había designado en el extremo de la mesa, lejos de donde tendrían lugar las conversaciones serias. Mi cuñada, Jimena, llegó con sus 2 hijos, lanzándose inmediatamente a un relato detallado de sus recientes vacaciones en Europa y las entrevistas en colegios privados que habían estado haciendo para Elena, de 5 años. Estamos considerando el colegio Cumbres, anunció con orgullo. La colegiatura es elevada, pero Mateo insiste en la mejor educación que el dinero puede comprar.
Eso es maravilloso, respondí sinceramente. Elena es muy brillante. Prosperará en cualquier lugar. Bueno, no en cualquier lugar, intervino mamá, con intención. Algunos entendemos la importancia de invertir en una educación de calidad en lugar de malgastar el dinero en cosas frívolas. El comentario dolió con su significado implícito. Todavía sacaban a relucir mi decisión de asistir a la UANL en lugar del TEC de Monterrey que ellos habían preferido, como si mi elección de graduarme sin deudas hubiera sido un fracaso personal en lugar de una prudencia financiera. La conversación durante la cena fluyó a mi alrededor, como siempre. Mateo habló de su último caso de alto perfil. Jimena compartió novedades sobre su calendario social en el club de campo. Y el señor Pérez ofreció sus puntos de vista sobre el mercado de coches de lujo. Yo contribuía cuando me preguntaban directamente, pero sobre todo escuchaba, acostumbrada a ser tratada como el miembro de la familia que tenía poco de valor que añadir a las discusiones sobre el éxito y los logros. Sofía ha estado intentando que esto de Internet le funcione durante años, le explicó papá al señor Pérez durante el plato principal. Seguimos esperando que encuentre algo más estable. La economía de trabajos esporádicos es dura, respondió el señor Pérez con simpatía. Mi hija pasó por una fase similar antes de establecerse con una carrera de verdad. Exacto, asintió mamá, rellenándole la copa de vino. Hemos intentado ayudarla a entender que jugar con las computadoras no es un estilo de vida sostenible, pero ya sabes cómo son los jóvenes a la hora de afrontar la realidad. Corté otro bocado de pavo y asentí amablemente. Probablemente tengan razón. Cuando pasamos al postre, la conversación dio un giro que no había previsto. Mamá había estado bebiendo vino durante toda la cena y su lengua se había soltado considerablemente. ¿Saben lo que es realmente vergonzoso?, anunció a la mesa. Tener una hija de 29 años que ni siquiera puede pagar su propio alquiler. La mesa se quedó en silencio por un momento. Jimena parecía incómoda, el señor Pérez estudiaba su tarta con atención y Mateo carraspeó torpemente. Mamá, dijo Mateo en voz baja. Quizá no sea necesario. No, está bien, continuó mamá, agitando la mano con desdén. Sofía sabe que solo nos preocupamos por su futuro. ¿Verdad, cariño? Levanté la vista del plato y me encontré con su mirada ligeramente desenfocada. Por supuesto. Quiero decir, mira esta situación objetivamente, insistió. Aquí está Mateo, manteniendo a su familia, comprando una casa preciosa, planificando la educación de sus hijos. Él contribuye a esta familia, nos ayuda con las cosas cuando lo necesitamos. Y luego está. Hizo un gesto vago en mi dirección. Papá retomó el hilo. Lo que tu madre intenta decir es que nos preocupa tu estabilidad financiera. Vives en ese apartamento diminuto, conduces ese coche viejo, trabajas en ese empleo informático que no parece proporcionar ninguna seguridad real. Te hemos ofrecido ayuda para encontrar algo más estable, añadió mamá. Mateo probablemente podría conseguirte un puesto de nivel básico en su firma. Trabajo de recepcionista, archivar, algo con prestaciones. Es muy amable de su parte, respondí con calma. Agradezco la preocupación. De verdad, la voz de mamá subía ligeramente de tono. Porque, sinceramente, Sofía, se está volviendo vergonzoso. Cuando la gente me pregunta por mis hijos, puedo hablar de la trayectoria de Mateo hacia la sociedad, de su hermosa familia, de su éxito. Pero cuando preguntan por ti. Dejó la frase en el aire con un encogimiento de hombros. El señor Pérez estudiaba ahora activamente el dibujo de su plato de postre, deseando claramente estar en cualquier otro lugar. Jimena cortaba trocitos de tarta para los niños, evitando el contacto visual con todos. La verdad es, dijo papá, inclinándose hacia adelante con la expresión seria que ponía cuando impartía lo que él consideraba amor duro, que tienes que dejar de fingir que tienes éxito y empezar a dar pasos concretos hacia una carrera de verdad. Tienes 29 años, continuó mamá. La mayoría de la gente de tu edad ya tiene su vida resuelta. No están todavía jugando con negocios de pasatiempo y viviendo como estudiantes universitarios. Mateo finalmente intervino. Quizá podríamos hablar de esto más tarde, en privado. ¿Por qué?, exigió mamá. Sofía no es una niña. Puede soportar una conversación honesta sobre su situación. ¿Verdad, cariño? Dejé el tenedor y la miré directamente. Absolutamente.
Agradezco su honestidad. Bien, asintió ella con aprobación. Porque, francamente, es hora de que dejes de fingir y reconozcas la realidad. Ni siquiera puedes pagar tu propio alquiler sin apuros. ¿No es eso vergonzoso para la familia? Las palabras quedaron suspendidas en el aire como el humo de un incendio. Alrededor de la mesa, todos se habían quedado muy quietos, esperando ver cómo respondería a lo que era esencialmente una humillación pública disfrazada de preocupación. Sonreí con calma y cogí mi vaso de agua. Tienes toda la razón, mamá. Definitivamente, debería afrontar la realidad. Pareció sorprendida por mi fácil acuerdo, como si hubiera esperado más resistencia. Bueno, bien. Me alegro de que por fin estés dispuesta a ser realista sobre tu situación. Completamente realista, confirmé. Papá asintió con aprobación. Eso es lo que nos gusta oír. Ahora, sobre la oferta de Mateo para ayudarte a encontrar algo en su firma. Escuché educadamente mientras exponían sus planes para mi rehabilitación profesional, asintiendo en los momentos apropiados y emitiendo sonidos de asentimiento no comprometedores. El señor Pérez se reincorporó gradualmente a la conversación una vez que se alejó del incómodo tema de mis aparentes fracasos. Jimena empezó a hablar de los planes para las vacaciones y la tensión en la mesa se disipó lentamente. Para cuando ayudé a recoger los platos, el ambiente había cambiado a algo que se acercaba a la normalidad. Mamá parecía satisfecha de haberme hecho entender por fin lo poco realista que era mi estilo de vida. Papá parecía aliviado de que estuviera entrando en razón sobre mi situación. Incluso Mateo parecía complacido de que la intervención familiar hubiera transcurrido con más fluidez de la esperada. Me desperté el viernes por la mañana en mi loft del centro, con la luz del sol entrando a raudales por los ventanales de piso a techo que ofrecían una vista panorámica del horizonte de la ciudad. El espacio estaba amueblado de forma minimalista pero elegante, con suelos de hormigón pulido y paredes de ladrillo visto cuya renovación había costado más de lo que la mayoría de la gente gasta en coches. Mientras tomaba café, abrí mi portátil y revisé los estados de cuenta del negocio del mes anterior. Los ingresos habían aumentado un 18% con respecto al trimestre anterior, impulsados principalmente por 3 nuevos contratos corporativos, cada uno de los cuales pagaría anualmente más de lo que Mateo ganaba en su bufete de abogados. Mi cartera de inversiones había superado otro hito y los flujos de ingresos pasivos generaban mensualmente lo suficiente para cubrir los gastos anuales de la mayoría de la gente. Pero esa mañana no me centraba en las métricas de éxito. En cambio, pensaba en la dignidad, el respeto y la diferencia entre alguien que tiene dinero y alguien que entiende el dinero. Cogí el teléfono y marqué el número familiar. Servicio al cliente de Banorte. Habla Rebeca. ¿En qué puedo ayudarle hoy? Hola Rebeca, soy Sofía Garza. Necesito cancelar una transferencia recurrente de mi cuenta de empresa. Por supuesto, señorita Garza. ¿Puede verificar la información de su cuenta, por favor? Le di los datos necesarios, navegando por las preguntas de seguridad con facilidad. Veo la transferencia a la que se refiere, dijo Rebeca al cabo de un momento. El pago mensual de 86.500 pesos a la cuenta que termina en 7.834. Ha estado activa durante 36 meses. ¿Puedo preguntar el motivo de la cancelación? El destinatario ya no necesita la ayuda, respondí simplemente. Entendido. Puedo procesar esa cancelación inmediatamente. La siguiente transferencia programada era para el 1 de diciembre, pero ahora será cancelada. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle hoy? Eso es todo. Gracias. Colgué y me recosté en la silla, mirando la ciudad abajo. Durante 3 años, había estado cubriendo discretamente el pago de la hipoteca de mis padres, desde que la jubilación anticipada de papá había reducido sus ingresos fijos y los hábitos de gasto de mamá no habían cambiado. Nunca habían pedido ayuda directamente, pero yo había notado el estrés en sus conversaciones sobre dinero, la forma en que habían dejado de hablar de ciertos gastos, las pequeñas economías que habían empezado a hacer. Así que, simplemente, había empezado a hacer los pagos, canalizándolos a través de una cuenta que no pudiera rastrearse hasta mí, asegurando su estabilidad financiera mientras mantenía su orgullo. En ese momento, me había parecido lo más amable. 3 años de pagos, más de 3,1 millones de pesos transferidos discretamente desde mi cuenta de empresa a su compañía hipotecaria, permitiéndoles conservar la casa que amaban mientras creían que se las arreglaban por sí solos.
3 años escuchándoles preocuparse por mi estabilidad financiera mientras yo subvencionaba la suya. 3 años recibiendo lecciones sobre gestión del dinero de personas cuya hipoteca yo estaba pagando. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi asistente: el contrato de Industrias Regiomontanas está finalizado. El primer pago de 1,5 millones de pesos llega el lunes. Además, Tecflujo quiere discutir un contrato de 6 meses. Potencial de 3,6 millones de pesos en total. Sonreí y respondí: programa la llamada con Tecflujo para el martes y aplaza la reunión con Villarreal para la semana que viene. Luego me preparé una segunda taza de café y me puse a trabajar en la campaña Montemayor, un proyecto que generaría más de lo que mis padres habían pagado por su casa cuando la compraron hace 15 años. Hacia el mediodía, mi teléfono empezó a sonar. Ignoré la primera llamada cuando vi el nombre de mamá en la pantalla, suponiendo que querría continuar nuestra conversación de la noche anterior sobre mis perspectivas profesionales. La segunda llamada también fue al buzón de voz. A la tercera llamada, sentí la curiosidad suficiente para contestar. «Sofía». La voz de mamá era más aguda de lo habitual, con un toque de pánico que captó mi atención de inmediato. «Menos mal. He estado intentando localizarte. ¿Qué pasa?» Acabo de recibir la llamada más extraña de la compañía hipotecaria. Dicen que nuestro pago automático fue cancelado, pero eso es imposible porque nunca configuramos un pago automático. Papá se encarga de todas las facturas manualmente. Dejé mi taza de café. Eso suena extraño. La mujer del teléfono insistía en que alguien de nuestra casa había llamado para cancelar una transferencia mensual, pero papá nunca configuró ningún tipo de transferencia. Siempre hemos enviado el cheque por correo cada mes. Dije, sin comprometerme. Pero aquí viene la parte realmente rara, continuó mamá, con la voz alterada por la confusión. Dijo que el pago que se canceló era de 86.500 pesos, que es exactamente lo que pagamos de hipoteca. ¿Cómo es posible que un pago automático cualquiera sea por la misma cantidad exacta? Eso es raro, asentí. Papá está en espera con ellos ahora mismo intentando averiguar qué pasó. Dicen que el pago ha estado viniendo de alguna cuenta de empresa durante los últimos 3 años, pero eso no tiene sentido. ¿Qué empresa pagaría nuestra hipoteca al azar? Podía oír la voz de papá de fondo, cada vez más agitada mientras hablaba con el servicio de atención al cliente. Sofía, esto es muy extraño. El momento también es muy raro. Justo después de nuestra conversación de ayer sobre la responsabilidad financiera. Es como una extraña coincidencia. Las coincidencias ocurren, dije con suavidad. Pero 86.500 pesos, Sofía. Durante 3 años. Eso es. Casi podía oírla hacer las cuentas. Son más de 3 millones de pesos. ¿Qué clase de empresa paga al azar la hipoteca de alguien durante 3 años? La voz de papá de fondo se hacía más fuerte. Capté fragmentos, sin autorización y nunca solicitado, y necesito investigar esto inmediatamente. Mamá, dije con delicadeza, quizá deberías centrarte en averiguar cuál es realmente tu situación hipotecaria de ahora en adelante. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que, si alguien os estaba ayudando con los pagos de la hipoteca y ahora ya no lo hace, tendréis que hacer arreglos para cubrir ese pago vosotros mismos. Hubo una larga pausa. Sofía, ¿sabes algo de esto? Sé que los pagos de la hipoteca no se hacen solo, respondí. Y si habéis estado recibiendo ayuda de la que no erais conscientes, tendréis que planificar en consecuencia ahora que la ayuda ha cesado. Otra pausa, esta vez más larga. De fondo, la voz de papá se había callado. Sofía, dijo mamá lentamente, esta cuenta de empresa. ¿No crees que podría haber sido? ¿Podría haber sido qué? Quiero decir, tú trabajas con cuentas de empresa, ¿verdad? Para eso de tus computadoras. Sí, trabajo con varias cuentas de empresa. ¿Y sabrías cómo configurar pagos automáticos? Eso es una función bancaria bastante básica, mamá. La mayoría de la gente sabe cómo hacerlo. Podía oír su respiración al otro lado de la línea, procesando las implicaciones de lo que empezaba a sospechar. Sofía dijo, en voz muy baja. ¿Has estado pagando nuestra hipoteca? ¿Que sí he estado pagando vuestra hipoteca? No juegues con las palabras conmigo.
¿Has estado enviando dinero a nuestra compañía hipotecaria? Tomé un sorbo de café y miré el horizonte de la ciudad. Mamá, acabas de decirme que ni siquiera puedo pagar mi propio alquiler. ¿Cómo podría estar pagando la hipoteca de otra persona? Yo. Empezó, y luego se detuvo. Pero, Sofía, si lo estuvieras. Quiero decir, hipotéticamente, si lo hubieras estado. Mamá, dije con delicadeza, creo que tienes que centrarte en lo que pasará ahora, no en lo que podría haber pasado antes. Esa tarde, mi teléfono sonó constantemente. Primero mamá, luego papá, luego mamá otra vez. Dejé que la mayoría de las llamadas fueran al buzón de voz, pero escuché cada mensaje. Sofía, tenemos que hablar. La compañía hipotecaria confirmó que los pagos provenían de una empresa llamada Garza Soluciones Digitales. Esa es tu empresa, ¿verdad? Por favor, devuélveme la llamada. Sofía, soy papá. He estado revisando nuestros extractos bancarios y tienes razón, nunca configuramos pagos automáticos. Alguien más los estaba haciendo por nosotros. Necesitamos entender qué ha estado pasando aquí. Cariño, por favor, devuélveme la llamada. Estoy empezando a entender lo que quisiste decir ayer sobre afrontar la realidad, y creo que necesitamos tener una conversación muy diferente. Al anochecer, finalmente contesté cuando mamá llamó por 7ª vez. Sofía, por favor, tenemos que hablar. ¿De qué te gustaría hablar? Has estado pagando nuestra hipoteca, ¿verdad? Durante 3 años. Mamá, dejaste muy claro ayer que ni siquiera puedo pagar mi propio alquiler. ¿Cómo podría estar pagando yo tu hipoteca? Sofía, por favor, para. Sé que fuiste tú. Garza Soluciones Digitales es tu empresa. Los pagos comenzaron justo después de que papá se jubilara y nos preocupara llegar a fin de mes. De alguna manera, supiste que teníamos dificultades y simplemente empezaste a pagar por nosotros. Eso sería muy generoso por parte de alguien que no puede pagar su propio alquiler. Sofía. Su voz era ahora débil, muy diferente del tono seguro que había usado en la cena. Te debo una disculpa. ¿Por qué? Por todo lo que dije ayer. Por cada vez que he hecho suposiciones sobre tu situación financiera. Por tratarte como un fracaso cuando has estado. Cuando nos has estado cuidando. Guardé silencio por un momento, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Mamá, ¿cuál va a ser el pago de tu hipoteca el próximo mes? 86.500 pesos, dijo en voz baja. ¿Y tenéis tú y papá 86500 pesos para pagarla? Una pausa más larga. Nosotros. No estamos seguros. Tendremos que revisar nuestro presupuesto. Quizá hacer algunos cambios. ¿Qué tipo de cambios? No lo sé todavía. Recortar algunos gastos. Quizá investigar una refinanciación o... Su voz se apagó mientras la cruda realidad empezaba a golpearla. Mamá, dije con delicadeza, cuando ayer me estabas dando lecciones sobre responsabilidad financiera, ¿podías hacer el pago de tu hipoteca sin ayuda? No, susurró. Y cuando hablabas de lo vergonzoso que es tener una hija que no puede pagar el alquiler, ¿estabas pagando tus propias facturas? No. Entonces, cuando le dijiste al señor Pérez que yo era el miembro de la familia que no podía contribuir con nada significativo, ¿qué estabas contribuyendo tú exactamente? Silencio. Sofía, lo siento mucho. No tenía ni idea. ¿Por qué no nos lo dijiste? ¿Deciros qué? Que mientras me humillabais públicamente por ser financieramente irresponsable, yo estaba cubriendo en privado vuestra irresponsabilidad financiera. Eso no es. No estábamos siendo irresponsables. Los ingresos de la jubilación de papá son simplemente más bajos de lo que esperábamos, y con la inflación. Mamá, no hay nada de malo en necesitar ayuda financiera, pero hay algo muy malo en necesitar ayuda financiera mientras se sermonea a otras personas sobre la responsabilidad financiera. Durante la semana siguiente, la realidad de su situación se hizo cada vez más clara. Sin el misterioso pago de la hipoteca que habían estado recibiendo sin saberlo, mamá y papá se enfrentaban a un déficit mensual de casi 90.000 pesos una vez calculados todos sus gastos. Papá llamó el martes. Sofía, hemos revisado nuestras finanzas minuciosamente. Sin ese pago de la hipoteca, no llegamos a fin de mes.
¿Cuáles son sus opciones? Aún no estamos seguros. Quizá podríamos pedir un préstamo sobre el valor líquido de la vivienda para cubrir la diferencia o investigar una refinanciación, pero nuestra relación deuda-ingresos no es muy buena para que nos lo aprueben. ¿Y recortar gastos? También estamos mirando eso. Mamá ya está hablando de cancelar algunas suscripciones y reducir el gasto en el supermercado, pero incluso con recortes significativos, todavía nos falta dinero. ¿Y pedir ayuda a Mateo? Parece que le va bien económicamente. Hablamos con él al respecto. Está dispuesto a ayudar en algo, pero 8.6500 pesos al mes es más de lo que puede asumir con su propia hipoteca y los gastos de los niños. Ya veo. Sofía. Sé que no tenemos derecho a pedirlo, especialmente después de cómo te tratamos, pero ¿hay alguna forma de que pudieras seguir ayudándonos? Quizá podríamos llegar a algún tipo de acuerdo, devolvértelo cuando estemos en una mejor posición. Estaba sentada en mi oficina revisando una propuesta de contrato por un valor superior al de su casa. Papá, ¿recuerdas lo que dijo mamá ayer sobre que ni siquiera puedo pagar mi propio alquiler? Sofía, por favor. Sabemos que nos equivocamos. Lo sentimos. Sé que lo sienten, pero sentirlo no cambia el problema fundamental. ¿Qué problema? El problema es que durante 3 años, han estado recibiendo una ayuda financiera que no reconocieron, no apreciaron y ni siquiera identificaron. Y durante ese mismo tiempo, han estado criticando a la persona que proporcionaba esa ayuda por ser financieramente irresponsable. No sabíamos que eras tú. Pero sabían que alguien les estaba ayudando, ¿no? Las cuentas tenían que cuadrar de alguna manera. Sus gastos estaban siendo cubiertos por ingresos que no tenían. Otra pausa. Pensamos que quizá la pensión de papá era más alta de lo que creíamos o que simplemente nos estábamos administrando mejor de lo que esperábamos. Papá, ¿de verdad pensaste que de alguna manera te habías vuelto mejor administrando el dinero, o simplemente no quisiste mirar demasiado de cerca cómo cuadraban los números? Silencio. La verdad, papá, es que estaban contentos de aceptar ayuda siempre que no tuvieran que reconocer de dónde venían y sentirse agradecidos por ella. En el momento en que tuvieron que enfrentarse al hecho de que su hija los estaba manteniendo económicamente, se convirtió en un problema. Mateo llamó el viernes. Sofía, tenemos que hablar de mamá y papá. ¿Qué pasa con ellos? Están en pánico por la situación de la hipoteca. Me han pedido ayuda, pero, sinceramente, no puedo cubrir 86.500 pesos al mes además de mis propios gastos. Jimena y yo hicimos los números y simplemente no es factible a largo plazo. Eso parece una posición difícil. Sofía, sé lo que hiciste. Sé que has estado pagando su hipoteca durante 3 años. ¿Te lo dijeron ellos? No hizo falta. Garza Soluciones Digitales, la cuenta de empresa, el momento en que comenzaron los pagos. Es obvio que eres tú. ¿Y a dónde quieres llegar? Quiero llegar a que estás claramente en condiciones de ayudarlos y ellos necesitan ayuda desesperadamente. Me recliné en mi silla. Mateo, en la cena de Acción de Gracias, ¿qué dijiste cuando mamá me estaba humillando públicamente por mi situación financiera? Le dije que quizá deberíamos hablarlo en privado. Pero no corregiste sus suposiciones sobre mis finanzas. No sabía nada de tus finanzas. Sabías que no vivía como alguien que lucha por pagar el alquiler. Sabías que mi apartamento estaba en una zona cara. Sabías que vestía bien cuando quería. Sabías que dirigía un negocio que claramente generaba ingresos. Supongo que simplemente pensé. Pensaste lo que era conveniente pensar. Igual que mamá y papá pensaron lo que era conveniente pensar. Sofía, eso no es justo. Lo que no es justo es quedarse sentado en silencio mientras tus padres humillan públicamente a tu hermana por ser financieramente irresponsable cuando ella ha estado subvencionando su estilo de vida durante 3 años. Mateo guardó silencio por un momento. Tienes razón. Debería haber dicho algo. Sí, deberías haberlo hecho. Pero ahora realmente necesitan ayuda. Y yo realmente necesitaba apoyo en esa cena. Pero el apoyo es algo que se da a los miembros de la familia, no algo que simplemente se toma. ¿Y ahora qué pasa? ¿Pierden la casa? Mateo, lo que pasa ahora es que se enfrentan a la misma realidad financiera que cualquier otro adulto.
Necesitan asegurarse de que sus gastos no superen sus ingresos. Pero tú podrías ayudarlos. Podría. Pero la pregunta es si la ayuda es algo que se da a la gente que te respeta o algo que se da a la gente que no lo hace. Ese fin de semana tomé una decisión. Redacté un correo electrónico para mis padres y Mateo. Mamá, papá y Mateo, quiero ser clara sobre la situación de ahora en adelante. Durante los últimos 3 años, he estado haciendo los pagos de su hipoteca desde mi cuenta de empresa. Esto no era un préstamo, fue un regalo hecho por amor y respeto hacia ustedes como mis padres. La cantidad total fue de más de 3,1 millones de pesos. Dejé de hacer estos pagos porque el jueves por la noche dejaron claro que me ven como una carga financiera y una vergüenza para la familia. Declararon específicamente que no puedo pagar mi propio alquiler y que mi estilo de vida es poco realista e insostenible. Me doy cuenta de que seguir apoyando financieramente a personas que tienen una opinión tan baja de mis capacidades financieras sería inconsistente con su evaluación de mi situación. De ahora en adelante, tendrán que hacer arreglos para cubrir los pagos de su hipoteca ustedes mismos. Si necesitan ayuda para entender sus opciones, les recomiendo que hablen con un asesor financiero o un consejero de crédito. Les deseo lo mejor para resolver su situación financiera. Sofía leí el correo electrónico 3 veces antes de enviarlo. Era profesional, claro y definitivo. Mi teléfono empezó a sonar 20 minutos después de que pulsé enviar. Lo dejé ir al buzón de voz. Sofía, por favor, podemos arreglar esto. Ahora entendemos lo equivocados que estábamos. Por favor, llámanos. La siguiente llamada fue de Mateo. Sofía, esto es una locura. Son tus padres. No puedes simplemente cortarles el grifo así. La tercera llamada fue de papá. Sofía, te lo ruego. Cometimos un error. Lo sentimos. Por favor, no nos castigues por una mala noche. Apagué el teléfono y me preparé la cena. La primavera llegó temprano ese año. Desde la ventana de mi oficina, podía ver los árboles a lo largo del paseo Santa Lucía comenzando a brotar, prometiendo otra estación de crecimiento y renovación. La campaña de Industrias Regiomontanas había superado todas las expectativas, lo que llevó a 3 contratos corporativos adicionales y una red de referencias que esencialmente había duplicado mi negocio. Había contratado a 2 empleados a tiempo completo y me había mudado a un espacio de oficina más grande en el mismo edificio. Mis padres habían logrado conservar su casa, pero por muy poco. Habían refinanciado con una tasa de interés más alta, habían sacado un préstamo sobre el valor líquido de la vivienda y habían hecho cambios significativos en su estilo de vida. Mamá había conseguido un trabajo a tiempo parcial en una boutique local. Papá había comenzado a hacer trabajos de consultoría con su antigua empresa. Mateo los ayudaba con 9.000 pesos al mes, que era lo que podía permitirse de manera realista. Habíamos hablado 2 veces desde Acción de Gracias. Una en enero, cuando mamá llamó para decirme que habían resuelto su situación financiera y que ya no necesitaban mi ayuda. Otra en marzo, cuando papá llamó para decir que estaban orgullosos de mí por haber construido un negocio exitoso y que esperaban que pudiéramos reparar nuestra relación. Ambas conversaciones fueron educadas y distantes. Parecían el tipo de conversaciones que se tienen con conocidos, no con familiares. Ya no estaba enfadada. La ira requiere un tipo de inversión en la relación que ya no me sentía capaz de hacer. En cambio, sentía algo más cercano a la indiferencia, lo cual era de alguna manera peor. La verdad era que había aprendido algo sobre mí misma que no esperaba. Siempre había creído que el amor y el apoyo debían ser incondicionales, que la familia significaba estar ahí el uno para el otro sin importar las circunstancias. Pero descubrí que el respeto no era opcional para mí. Podía amar a personas que no me respetaban, pero no podía apoyarlas. Un jueves de abril, recibí una llamada de Jimena. Fue lo suficientemente inusual como para que respondiera de inmediato. Sofía, espero que no te importe que te llame directamente. En absoluto. ¿Qué pasa? Quería darte las gracias. ¿Por qué? Por lo que le enseñaste a nuestra familia sobre el respeto. Me quedé en silencio, esperando que continuara. Mateo me contó lo que realmente pasó en Acción de Gracias, sobre los pagos de la hipoteca, sobre todo lo que él había estado haciendo por sus padres, y me di cuenta de que todos habíamos estado cometiendo el mismo error. ¿Qué error?
Estábamos confundiendo tu amabilidad con debilidad, tu generosidad con incapacidad, tu discreción con fracaso. Jimena, no. Déjame terminar. Elena me preguntó la semana pasada por qué la tía Sofía ya no viene a las cenas familiares, y me di cuenta de que no tenía una buena respuesta que no nos hiciera quedar fatal. Sonreí a pesar de mí misma. ¿Qué le dijiste? Le dije que a veces los adultos cometen errores que hieren a las personas que aman, y a veces esos errores tienen consecuencias que duran más de lo que esperamos. Esa es una buena lección para una niña de 5 años. Es una buena lección para todos nosotros. Sofía, a Mateo y a mí nos gustaría invitarte a cenar alguna vez. Solo nosotros y los niños. Sin agenda, sin drama familiar, solo una oportunidad para conocernos mejor. Lo pensé por un momento. Me gustaría. Bien. Y Sofía, lo que hiciste de tener los pagos, hacer que afrontaran la realidad fue lo correcto. Necesitaban entender lo que habían perdido. Después de colgar, me senté en mi oficina mirando la ciudad. Jimena tenía razón en una cosa, aquí había lecciones para todos. Para mis padres, la lección era sobre la gratitud, el respeto y la diferencia entre apoyar a alguien y permitir que se aprovechen. Para Mateo, la lección era sobre defender a los miembros de la familia que merecen apoyo, incluso cuando es incómodo. Para mí, la lección era sobre los límites, el respeto propio y la diferencia entre ayudar a las personas y permitir que se aprovechen de tu ayuda. Pero quizás la lección más importante fue esta: el apoyo financiero sin apoyo emocional es solo una transacción de negocios. Y las transacciones de negocios pueden cancelarse en cualquier momento. Cogí mi teléfono y llamé a Jimena de nuevo. ¿Qué tal el sábado por la noche para cenar? Perfecto, dijo. Haré la pasta favorita de Elena. Y Jimena, gracias por entender. Gracias a ti por enseñarnos. Al colgar, me di cuenta de que algunas relaciones podían repararse, algunos límites podían redibujarse y algunas dinámicas familiares podían cambiarse. No todas, pero algunas de ellas. Y a veces, eso era suficiente.